Bienvenidos una vez más a Ganadería Sin Rodeos. El día de hoy tenemos invitado a una persona muy especial, el ingeniero Juanse Narváez. Bienvenido, Juanse. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de un tema que te apasiona de verdad, que es sobre la raza Brahman. Pero antes de empezar, quisiera que nos des, por favor, a mí y a los invitados, para que la gente te conozca, una breve introducción sobre quién sos vos, a qué te dedicas actualmente, y así podemos quebrar el hielo para poder empezar esta charla. Naira, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo soy Juan Sebastián Narváez, ingeniero zootecnista. Trabajo en empresa familiar en ganadería comercial, cría, recría y engorde. Y ya como un proyecto personal es lo que es la cabaña Tabarí, que es una cabaña dedicada a la crianza de la raza Brahman. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de un tema que creo que todas las personas que te conocen saben, que sos realmente apasionado, que es la raza Brahman, ¿no? Y con mucha razón, la verdad, porque es una raza increíble que creo que todas las personas que lo conocen saben. Pero para empezar, quiero preguntarte si podés darnos la información de cómo se creó la raza Brahman, cuál es su origen y cómo llegó aquí a nuestro país. Sí, la raza Brahman es una raza que se formó en Estados Unidos principalmente, del cruzamiento de 4 razas diferentes, lo que fue el Guserá, el Nelore, el Krishna Valley, y en el caso del Brahman rojo hay líneas que vienen o con Gir o con Sindhi, es lo que es la línea rojo. Es una raza que se creó específicamente para la producción de carne. Pero aparte de eso, la raza Brahman es una de las razas más padrones, pongámosla así, para poder hacer cualquier tipo de cruzamiento con otras razas, ¿no? ¿Aquí en Bolivia existe alguna que sea más fuerte que otra? Sí, el Brahman es la base de muchas razas sintéticas, como es el Brangus, el Bradford. Son razas que tienen el Brahman como base, aprovechando la heterosis entre las razas europeas y cebuinas. Eso te quería preguntar, ¿por qué predominantemente el cruce entre razas taurinas y cebuinas? ¿Vos pensás de que es mucho más fuerte el tema del cruzamiento que, por ejemplo, con dos razas cebuinas? Sí, debido al que son familias diferentes, misma especie, familias diferentes, vos tenés un choque de sangre o una heterosis muy fuerte, lo que te resulta en una productividad de carne más alta que si uno hiciera una raza pura. ¿Y sabrías decir más o menos en qué año llegó la raza aquí, El a Bolivia? Brahman a Bolivia llegó en una importación en los años 60. En los años 60. Wow. Ha tenido una evolución, sí, masiva, ¿no? Desde que llegó, porque según lo que veo, cada vez más todos los años vamos viendo un crecimiento grandísimo en el tema de criadores, en el tema de su uso también, como dijimos, para cruzamientos, precisamente por la virtud que tiene para producir la carne, ¿no? Sí, el Brahman, según datos de Asucebu, en los últimos años ha estado con un crecimiento constante de más o menos el 16% anual. Ujú. Tanto en puro como en comercial, ya se ve un requerimiento muy grande de toros para utilizar en vacadas, ya sea Nelore o Brahman, para aprovechar también un cruzamiento de las razas. Claro, es la raza más vendida a nivel mundial, ¿no? En relación a carne. Sí, en realidad como raza cebuina es la raza cebuina más difundida a nivel A nivel mundial. mundial. Eso te quería preguntar, así una cosa una pregunta más personal. ¿Por qué crees que, por ejemplo, si hablamos de Centroamérica, el Brahman es el rey, ¿no? O sea, es la raza que domina. Y cuando pasamos ya más al sur, vemos de que eh, sigue sus niveles súper altos, pero no llega a ser la número uno. ¿Vos pensás de que es más por qué tema? Por el tema del clima, a medida que uno se va más al sur, tenés climas más templados, más fríos, y es donde se adaptan las razas europeas que tienen una mejor calidad de carne, pero son razas que al trópico no tienen una buena adaptación y al no estar adaptadas no producen, no tienen el desempeño en la capacidad para producir. Ya el Brahman, al ser un cebuino y adaptado al trópico, tiene un muy buen desempeño en producir carne con altas temperaturas. Bien que me dijiste, porque siempre me quedó la duda. Hace unos años atrás me tocó
ayudar a unas delegaciones de Centroamérica cuando estaba trabajando en el Brasil y estudiando allá, y siempre, digamos, era eso lo que me decían, digamos, el Brahman para ellos es una raza así, que ellos no la cambian por nada, ¿no? Y solo que yo me di cuenta de que a veces, digamos, el Brahman de Centroamérica y de Estados Unidos, pongámoslo así, fenotípicamente creo que es un poquito más diferente a lo que vemos aquí en estas regiones. ¿Vos sabés de algo al respecto de eso? Viene a ser un tema de selección. Vos tenés países que tienen líneas de Brahman un poquito más bajitas, animales un poquito más altos. También es dependiendo de las condiciones del país para darles, porque vos también tenés Brahman en Canadá en la nieve en bajo cero. Entonces no es que sea una raza exclusivamente para el trópico, es una raza muy bien adaptada. Y entonces hablemos del tema de fenotipo de la raza. ¿Me podrías decir cuáles serían? Como mencionaste anteriormente, hay dos diferentes pelajes, ¿no? Los grises y los rojos. Pero ¿hay algún fenotipo que se diferencia, digamos, sobre únicamente esa raza? No, en realidad lo que es Brahman rojo y gris, en caracterización racial, todo eso son las mismas características. Ya, que serían porte medio, mucha musculatura. Osatura más gruesa también. Osatura gruesa, cabeza cuadrada, orejas más pesadas. Pero en tema entre el gris y el rojo, la variación es el color del pelo. Y yo había escuchado de que hay una diferencia entre entre los dos diferentes Brahman, sobre cuál de ellos es más, digámoslo así, rústico, puede ser rusticidad, más adaptable a climas más para nosotros. ¿Vos pensás de que ese sería el gris o el rojo? Ahí va un tema de creencias o gustos, creería yo. El Brahman gris... Claro, esto te estoy diciendo de que es suposiciones. Sí, tiene mucho más trabajo de selección por un tema de volumen o universo de animales grises. El Brahman rojo en los últimos años ha agarrado mucha fuerza y se ha estado seleccionando mucho y creciendo mucho. Ahí tenés gente del Chaco, por ejemplo, que cree que el animal rojo responde mejor en las condiciones. Sí, precisamente es por eso que te decía, porque he visto, digamos, de personas, he escuchado en realidad, no he visto, precisamente de personas del Chaco o del Paraguay, por ejemplo, que andaban diciendo esas cosas. Pero por eso te quería preguntar, digamos, ¿cuál era tu opinión al respecto de eso? Yo creo que ahí va por un tema de gusto, el color del pelo, tenés líneas muy buenas en ambos colores. El Brahman rojo tiende a tener un poco más de leche que el Brahman gris, por un tema del origen, de dónde viene el rojo, que muchas líneas vienen con gir, entonces jala un poco más de leche que el gris, y hace muchos años se creía que el rojo no tenía la misma capacidad carnicera que el Brahman gris. ¿En serio? Pero no ya sabía. en estos tiempos Ya se desmintió eso. Ya se desmintió eso. Vos ves que en Colombia las pistas del Brahman rojo están casi o superando la cantidad de animales en Brahman gris. En Argentina se está buscando mucho el Brahman rojo para inyectarle un poco de sangre cebuina al Brangus, que ya se están yendo muy al europeo. Entonces están renovando sangre con Brahman rojo, intentando de mantener el color del Brangus para que no te salga mucho animal gateado y todo eso. Claro, que eso era lo que te iba a preguntar, ¿no? Hay, en el tema del Brahman gris vemos muchos a veces, el Brahman rojo vemos animales más oscuros, ¿no? De pelaje bien oscura. Hay uno, podría llegar a ser negro, ¿puede ser? Sí, hay ciertos animales y se ve mucho ahora en las redes, ciertos toros que los están promocionando como Brahman negro. Sí, eso te iba a preguntar. Pero en realidad son animales que son muy pigmentados. Mucho, ok. ¿Y eso le quitaría, digamos, a la raza? No, siguen siendo lo mismo. Un toro rojo azorrado queda prácticamente negro. O sea, se ve negro, pero en realidad tendrías que ver genealogías. Tenés genealogías de toros grises que son casi negros, pero es por un tema de qué tan azorrado es el animal. Claro. Y ahora hablando de virtudes de la raza en sí, ¿podrías decirme cuáles serían para tanto hembras y machos? Claro, mira, la raza Brahma es una raza que es muy precoz.
a la hora de producir carne. Al ser un frame mediano, tiene menos exigencias a la hora de engordarse. La hembra es una hembra que es muy fértil, muy buena producción de leche, entonces te cría muy bien los terneros. ¿Los terneros nacen pequeños? Ahí hay un tema con el Brahman, que todo el mundo cree que el ternero Brahman nace grande, que tenés problemas de parto por ser Brahman, pero es más un tema de saber qué líneas escoger o identificar ciertos animales o toros para la categoría donde se va a usar. Ya se sabe, hay herramientas como los DEPs, hay herramientas como información del campo. Si uno tiene un toro nuevo que tiene dudas, primero uno lo prueba en vacas, y me imagino que es así con todas las razas. Entonces creo que es un mito que tiene el Brahman, de que el Brahman tiene problemas de parto. Entonces es más un tema de las líneas. Sí es una raza que tiene un poco más de osatura, entonces uno tiene que estar más pendiente de qué toros o qué líneas de toro utiliza para evitar esos problemas. Hay ciertas personas que dicen, no, el Brahman no es, por ejemplo, para lugares que tienen mucha agua, por ser animales un poquito más abajo. Por ejemplo, el Beni, que se inunda muy fácilmente. ¿Vos pensás de que eso sería verdad o mentira? Yo personalmente creo que es mentira. Que el animal sea más bajito, más alto, no lo va a hacer. O sea, no hay Claro, es que son mitos, como dijiste anteriormente, ¿no es? Porque muchas personas dicen, no, que es más abajo, que las pajas se suben y le fregan el prepucio al animal, pero ya hemos visto criadores muy bien estabilizados, tanto en el Beni, ¿no? Claro, sí, los animales no, o sea, ellos no se van a quedar en el agua hasta que se ahoguen, ¿no? Entonces, ellos van a buscar altura. El Brahman sí es un animal más precoz o más bajo en tamaño, pero es un animal que el prepucio uno se lo tiene que cuidar también en todas las razas, de que no sea pesado. Incluso más que el tema del prepucio pesado es el direccionamiento del prepucio. Y el tema que tiene el Brahman es que el Brahman, al ser tan carnicero o una capacidad tan carnicera, eso va con cuero. Y si el animal tiene mucho cuero, el prepucio normalmente es un poco más pesado. Entonces hay que buscar un buen direccionamiento, Para poder equilibrarlo. sí, o que el animal tenga la capacidad de recogerlo, retraerlo bien a la hora. ¿Vos podrías decir entonces de que esa es una desventaja de la raza si es que no se la cuida bien? No es desventaja de la raza, porque creo que no es un problema de la raza, es más problema de la selección o el criterio de las cabañas a la hora de ofrecer un toro o de poner un toro en el mercado. Vos ves que ahora, digamos, en Sudamérica vemos diferentes padrones de la raza Brahman en diferentes países, porque te voy a decir mi opinión. Yo veo de que tenemos diferentes animales de la raza cuando comparados con Brasil, por ejemplo, que en realidad es normal porque lo vemos también tanto con las otras razas como en el Oremocho, etcétera. Pero vos notás de que es una diferencia muy gritante, que a veces nosotros podamos estar un poquito más adelante que otros. Sí, se ve, pero yo no lo veo como un problema, una desventaja. Lo veo como una ventaja que tiene Bolivia como país, que Bolivia, gracias a gestiones que se hicieron en Asocebú y todo, es un país donde podemos tener acceso a genética de Colombia, de Paraguay, de Brasil, de Estados Unidos, y como vos decís, en todos los países tiene ciertas variaciones, y Bolivia es un país que, al tener acceso a todas esas, podemos sacar lo mejor que hay entre todos esos países y utilizarlo, porque por ejemplo Brasil tiene muchas restricciones a la hora de qué genética puede entrar a Brasil. Por el tema de los DEPs. El animal que no tenga DEPs, que se encuadren en los programas de Brasil, no entran. Entonces Es por eso de que su Brahman ya se alejó un poquito más del americano. sí, puede ser que sí, porque ellos tienen esas restricciones que le evitan. Y no solo con Estados Unidos. Para llevar un toro colombiano, el toro tiene que encuadrarse en su programa. Entonces pierden la oportunidad de utilizar
animales sobresalientes en los diferentes países, que Bolivia no tiene ese problema. Claro, es una ventaja grandísima para ustedes productores. Entonces por eso es que se ha visto un salto tan importante y tan rápido en el Brahman boliviano, al poder cruzar esas diferentes líneas y usar lo mejor de esas líneas. Ahora hablemos de producción de carne, porque creo que ese es un plus, pero así grandísimo que tiene la raza, ¿no? Entonces, ¿qué puedes decirme acerca de su conversión alimentar, de cómo son los animales? Porque yo sé que son animales pueden llegar a ser animales muy dóciles, ¿no? Que eso lo tienen en su sangre, en su linaje, pero quiero saber el tema de manejo, de producción de carne, de todo eso. Sí, el Brahman, al ser una raza dócil por naturaleza, te refleja en el desempeño de él a la hora de ganar kilos. Hace unos 4 o 5 meses se hizo la primera faena técnica del Brahman, que se hizo un poco diferente a lo que es en el Nelor. El confinamiento compró los animales a los criadores. Entonces todos los animales que participaron fueron al mismo manejo, en el mismo confinamiento. Claro, para no tener, digamos, prioridad en nada. Diferencias nutricionales. Uh-huh. Y el confinamiento los mandó a matadero en el momento que era económicamente viable para ellos. Claro. Entonces tenía que ser rentable. Claro, tenía que ser rentable. Y tuvieron un desempeño de 1.800 gramos día, 58% de rendimiento al canal y una conversión alimentar de 6 kilos de materia seca por kilogramo producido. Ahí también desmintiendo ciertas ideas, preconceptos de que el Brahman no rinde. Claro, siempre hay esa duda. Pero en realidad, ¿sabes qué es lo que yo pienso? Muchas veces eso viene más por el tema, hay personas que son muy apasionadas por su raza y es difícil, ¿no? Aceptar de que hay otras también de que pueden hacer lo mismo que las que uno produce o incluso mejores, ¿no? Sí, que si me preguntabas, es algo personal. Yo Claro. creo que el tema de la raza es una cuestión de gustos. Eso, correcto. Porque Gustos todos los tenemos. Gustos, porque al final la raza se ve en la cabeza. Correcto. De la cabeza para atrás, el animal de leche todos son iguales y el animal de carne todos son iguales. La raza se ven en la cabeza. En la cabeza. Entonces ya va cuestión de gustos. Vos tenés si tenés Claro. líneas en cualquier raza malas, no te va a producir nada. Pero si trabajas la raza bien, vas a tener buen desempeño en la raza que te guste. Claro, eso es verdad. Hablemos de su reproducción ahora. Mencionamos ya un poco del tema de los cruzamientos y todo. ¿Aquí actualmente se utiliza más el tema de transferencia o inseminación para la reproducción o monta natural? Se utilizan las tres tecnologías. ¿Hay alguna que se utilice más? Yo creería que por el volumen, la monta comercial, o sea, monta natural de los toros. Después viene la inseminación. Que ese es un plus, ¿no? El tema de la monta natural, porque según lo que estaba leyendo y refrescándome la memoria, hay algunos toros Brahman que dan uno para cada 50 animales, ¿no? Sí, ahí más va a depender más de la propiedad donde estás haciendo la monta. Si tus potreros son exageradamente grandes o muy extensivos, tenés que aumentar tu cantidad de toros por un tema de que el ganado es gregario. Ella se junta en rodeos o un toro junta a cierto grupito de vacas y no deja que los otros se acerquen. Entonces es más un tema de la propiedad, la capacidad de los toros, de todas formas también, pero es más un tema del tamaño o el manejo que se haga en tu propiedad. Si tu propiedad es potreros chiquitos, puedes tener menos vacas por toro. Eso también se aplica a las otras razas, no Claro. específicamente. Pero que yo sepa, la raza Brahman tiene un plus hasta con el tema de circunferencia, ¿no? Escrotal, que creo que los animales llegan a cierta circunferencia un poco antes que otras razas. Sí, ahí se ve el tema de la precocidad de la raza. Al ser un animal más mediano, más precoz, ellos se desarrollan y crecen más rápido. Y asimismo en la sexualidad del animal.
¿Vos podrías decirme más o menos cuánto es el promedio de un animal, de un becerro recién nacido de la raza? Mira, datos de las propiedades de nosotros, estamos alrededor entre 30 y 33 kilos al nacimiento. Ok, no es mucho, No, es un tamaño es normal. normal. Por eso es un tema de preconceptos o de ideas antiguas que hay con la raza. Claro, pero yo te puedo decir de que criadora en el Lores, por ejemplo, he tenido algunos problemas, pero es normal, digamos, que a veces te sale un poco más pesado, te sale un poco, pero es como dijiste anteriormente, es el tema de acasalamiento, ¿no? Sí, de acasalamientos y otra cosa que he visto también el tema de los partos distócitos, la mayoría de las veces es cuando la gestación se atrasa. ¿Por qué pasaría eso? Tema fisiológico, de biología o no todas paren en el mismo día. Vos tenés vacas que paren con 280 días de gestación y otras que te paren con Y, 310, y ahí vos 315. pensás, por ejemplo, de que a veces sería importante hacer la inducción del parto. En el tema de en los FIV, que ya es una tecnología que te tiende a producir terneros más grandes, por lo que son manipulados en laboratorio y el medio en el que se producen. Sí, en mi cabaña yo tengo un control estricto del tiempo de gestación para evitar ese tema de los que se están pasando muchos de días, inducir lo máximo a los que nazcan con 300 días. Ya he tenido experiencia que a los últimos 10, 15 días te suben 1 kilo por día el ternero dentro de la vaca. Me muero. Pobre vaca. Entonces, ahí no hay raza que dé ternero Nadie chiquito. aguanta ahí. No, entonces ya es un manejo específicamente en el FIB. En inseminaciones y monta natural son más pequeños porque no fueron manipulados de una forma externa. Ahora, hablando del tema nutricional, ¿vos pensás de que las razas son animales un poco más exigentes o menos exigentes con el tema de las pasturas, granos, etcétera? Cualquiera puede ser. Creo que es una raza que tiene las mismas exigencias que las otras razas que están dentro del mismo biotipo o tamaño de raza, si lo quieres ver así. Claro, entonces razas Ento- medias. Razas medianas. Es un tema, vos ves Brahman desde Canadá en la nieve, como te decía, hasta los desiertos de Australia trabajando perfectamente bien. Aquí los tenés en el Beni inundándose y en el Chaco viviendo en Ramoneo o en pastos cultivados en Santa Cruz. Entonces una raza que, o sea, la distribución mundial de la raza es lo que te muestra qué tan adaptada es. Y en relación al porcentaje, al rendimiento de la carcasa de un macho. Rendimiento de carcasa, como te comentaba, dio 58% en confinamiento en la faena técnica que se hizo junto con Asoceu. Y para poder terminar el programa, quisiera hacerte una pregunta que estoy haciendo, es algo que estamos recién implementando. Me gusta preguntarle al invitado cuáles serían 3 datos que vos pensás que todos deberían saber sobre esta raza que son extremadamente importantes o algunas curiosidades que probablemente no todos lo sepan. Entonces, si pudieras decirme, no necesariamente tienen que ser 3, puede ser una, pero algún dato curioso. Mira, a mí me parece que la raza Brahman es una raza de animales muy mansos, o sea, tranquilos, que eso es una gran ventaja de la raza. Que por eso se ve que hay un gusto muy grande por la raza, por ejemplo, en los menonitas, que ellos mismos o muchas veces son las mujeres las que van y les echan la comida, tal. Entonces ellos buscan animales que sean mansos. Hasta por el mismo tema del estrés, ¿no? Que son, el tema de la mansedumbre siempre ha sido un tema muy importante para cualquier otra raza, pero como decís, esta raza es muy buena, es algo que lo destaca. Sí. Otra cosa interesante es que en Colombia muchísimas de las lecherías utilizan toros Brahman para poder obtener machos más pesados a la hora de venderlos y mantener un buen nivel de la leche en las hembras que quedan de reposición. Entonces en Colombia hay muchas lecherías que son en base a Brahman Holando, que le dicen allá,
Entonces, también es una raza que le puede servir a las lecherías para sacarle un plus a los machos, Claro que ya siempre a veces sea es la incertidumbre, ¿no? Algunas en lecherías. inseminación o de pronto un toro repasando las que no preñen de la inseminación. Buen dato Después, ese, no sabía, ese me ha dejado con mucha intriga. creo que una raza que mucha gente cree que aquí se está intentando de posicionar para competir con otras, pero es una raza que yo creo que es muy útil a la hora de hacer cruzamientos, ya sea uno metiendo el toro en una vacada en el lor, por ejemplo, pero también la hembra es muy buena base para hacer cruzamientos con Angus o razas europeas para obtener ese plus de la heterosis. Es una raza con mucha bondad para donde la veas, es lo que digo yo. Entonces, creo que muchas personas deberían a veces tratar de ver todo lo bueno que tiene la raza, porque como te decía, podemos ver muchos estudios que es una raza que tiene muchos plus para muchas categorías comparadas con otras. Entonces no podemos desmerecerla por nada más que por otras cositas chiquititas, ¿no? Entonces, no sé, ¿quisieras adicionar algo más antes de despedirnos? Sí, pues yo creería que es una raza que la gente debería por lo menos probarla. Ya comprobarla o de pronto utilizar un toro o comprar un grupito pequeño de pajuelas para inseminar, van a ver la diferencia en los terneros. Eso es una invitación, entonces. Entonces, sí, la invitación sería para que el que no la haya probado, que la Que la pruebe por prueben. lo menos. Es Ya correcto. después me contarán cómo les va. Perfecto. Por ahí se enamoran de las razas y no Sí, quieren lo volver. más probable. Perfecto. Gracias, Juanse. Gracias por estar aquí. La verdad que ha sido un honor tenerte. Si quieres volver para poder debatir de otro tema, siempre vas a ser bienvenido. Las puertas del podcast y de Rodeo están abiertas. Gracias por estar aquí. Y bueno, yo creo que eso sería todo por hoy. Dale, Naira. No, yo soy el que agradezco por la invitación, a vos y al rodeo, y a la orden para lo que necesiten. Perfecto. Bueno, y con eso terminamos el episodio de hoy. Los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, TikTok y también bajarse la aplicación de Rodeos Remates. Nos vemos para la próxima. Chao.